Soy Victoria Hernández. Así me conocían en el mundo terrenal, aunque aquí en el limbo me conocen como la oyente. Escucho las historias de aquellos que llegan tras un destino violento, almas que nunca lograron escapar de sus secretos y ahora buscan ser escuchadas. Yo estoy aquí para darles voz, para contarte sus verdades, porque en el limbo ni siquiera la muerte puede callar su historia. El tren se detuvo con un chirrido que desgarró el aire tranquilo del amanecer. Bajé con mi maleta de cuero gastado y un sombrero que apenas me protegía del sol que asomaba entre las colinas. El pueblo de San Águila me recibió con el peso de su silencio. Las calles empedradas eran angostas y las casas, con techos de teja y ventanas polvorientas, parecían arrastrar siglos de historia. Llegué como un hombre culto y ajeno, un profesor en busca de un lugar donde la rutina no fuera un verdugo constante. En mis primeros días, la gente me miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Saludaban con un leve asentimiento, pero nunca con palabras. La taberna del pueblo era mi refugio para escuchar sus conversaciones veladas. Y ahí fue donde escuché su nombre por primera vez, Estela Márquez, la viuda del alba. Dicen que su mirada es un abismo, susurró una persona ya grande, con una copa en la mano. Los que entran en su casa nunca vuelven a salir. Otro, más joven, soltó una risa nerviosa. No exageres, don Julián. Aunque bueno, nadie puede negar que todos los hombres que han estado con ella han muerto. Me quedé en silencio, como un espectador en un teatro de rumores. No tardé en descubrir que Estela era el eje de todas las historias del pueblo, una figura tan fascinante como temida. Había heredado una inmensa fortuna tras la muerte de su esposo, un comerciante influyente. Pero eso no era lo que mantenía vivos los murmullos, eran las muertes. Se decía que todo hombre que compartía su intimidad terminaba en la tumba. Un comerciante de ganado, un médico, incluso un pintor que llegó para retratarla. Cada uno había sucumbido a destinos misteriosos, accidentes absurdos, enfermedades repentinas, desapariciones. El pueblo no lo llamaba maldición, lo llamaban el precio de estar con Estela. Al principio, las historias me parecieron un exceso de imaginación de un pueblo aburrido, pero algo cambió cuando la vi por primera vez. Había decidido pasear por las colinas al norte del pueblo, donde se alzaba una mansión que destacaba entre los verdes campos como una joya oscura. Mientras avanzaba por el sendero, me detuve al notar una figura en el jardín. Era ella. Estela no era como la imaginaba. Vestía un sencillo vestido blanco que flotaba con el viento, y sus movimientos eran gráciles, como si caminara sobre el aire. Su cabello negro, largo y liso, enmarcaba un rostro de facciones delicadas, pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Eran profundos, insondables, como si ocultaran un universo de secretos. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron, y sentí un escalofrío recorrerme. No sé cuánto tiempo estuve allí, inmóvil, observándola. Finalmente, aparté la vista, temiendo parecer un intruso. Al regresar al pueblo, no podía sacarme su imagen de la cabeza. Había algo en ella que no podía explicar, una mezcla de magnetismo y peligro que me atraía como un insecto hacia la llama. Esa noche, volví a la taberna, decidido a saber más. ¿La viste?, preguntó don Julián cuando mencioné la mansión. Todos la ven tarde o temprano, y todos quedan marcados. Intenté reírme para restarle importancia. ¿Marcados? Vamos. Es solo una mujer. Eso dices ahora, profesor, replicó otro hombre. Pero ninguno de los que se acercan a ella puede escapar. Pregúntele al doctor Beltrán o al pintor Morales, si aún estuvieran aquí para responderte. Sus palabras sembraron algo en mí, una semilla de incertidumbre.
¿Por qué nadie parecía desafiar esa narrativa? ¿Por qué todos aceptaban la idea de que ella era un peligro? Los días pasaron, y aunque intenté distraerme con mis clases en la pequeña escuela, mi mente volvía constantemente a Estela. No podía evitar sentirme intrigado. ¿Era realmente una mujer maldita, o simplemente una víctima de las habladurías de un pueblo que temía lo que no podía entender? Fue entonces cuando llegó la carta. Estaba esperándome en la posada, donde me hospedaba. Era un sobre blanco, sencillo, sin remitente. Dentro había una nota escrita con una caligrafía elegante y firme. Profesor Mateo, sería un honor recibirlo en mi hogar. Tal vez podamos compartir una conversación que aclare algunas dudas. Estela Márquez. Sentí que el corazón me martilleaba el pecho. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué querría verme? Durante varios minutos contemplé la carta, buscando algún indicio de trampa o broma, pero algo en la precisión de las palabras, en la forma en que estaban trazadas, me convenció de que era auténtica. Esa noche no pude dormir. Mi mente era un torbellino de emociones. La curiosidad luchaba contra el temor. ¿Debería aceptar la invitación? ¿Y si las historias eran ciertas? Pero, al mismo tiempo, la idea de conocerla, de desentrañar el misterio que la rodeaba, era demasiado tentadora para ignorarla. Cuando finalmente me rendí al sueño, tuve una pesadilla. Estaba en un cuarto oscuro, rodeado de sombras que susurraban mi nombre. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era Estela, con su vestido blanco, pero su rostro estaba distorsionado, como si escondiera algo detrás de su belleza. Antes de que pudiera reaccionar, me tomó de la mano y me arrastró hacia la oscuridad. Desperté sobresaltado, con el sudor empapando mi frente. La carta seguía sobre la mesa, esperando mi respuesta. Al amanecer, decidí ir. Tenía que saber quién era realmente Estela Márquez. La mansión de Estela era aún más imponente de cerca, como un gigante de piedra que parecía vigilar el valle desde lo alto de la colina. Las ventanas, oscuras y profundas, reflejaban el cielo gris de aquel día, como si ocultaran secretos que no debían salir a la luz. Mi mano temblaba ligeramente cuando toqué la aldaba de bronce con forma de león y golpeé la puerta. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió con un chirrido, y ahí estaba ella, vestida con un elegante traje negro que realzaba su figura esbelta. Su rostro estaba iluminado por una leve sonrisa, pero sus ojos, esos ojos profundos que había visto en el jardín, me estudiaban con una intensidad que me hizo sentir desnudo. Profesor Mateo, dijo con una voz que era a la vez suave y autoritaria. Bienvenido a mi hogar. Quise responder algo ingenioso, pero las palabras se me atascaron en la garganta. Solo pude asentir mientras me invitaba a entrar. El interior de la mansión era una mezcla de elegancia y decadencia. Los candelabros de cristal colgaban sobre un salón, adornado con muebles antiguos y alfombras persas, pero las sombras parecían más vivas que la luz. El aire olía a una mezcla de madera vieja y un leve aroma floral que no pude identificar. Nos dirigimos a un comedor pequeño, íntimo, donde una mesa estaba preparada con esmero. Había velas encendidas y los reflejos bailaban en los cubiertos de plata. Mientras me sentaba, Estela se acomodó frente a mí, con una gracia que parecía coreografiada. He oído hablar mucho de usted, profesor, dijo mientras servía vino en nuestras copas. Un hombre de letras, en un lugar tan sencillo como este, es algo inusual. Lo mismo podría decir de usted, señora Márquez. Respondí intentando igualar su tono. Ella soltó una ligera risa, como el susurro del viento entre los árboles. Por favor, llámeme Estela, señora Márquez, suena tan formal, ¿no cree? Asentí, sintiéndome ligeramente más relajado. La conversación fluyó con sorprendente naturalidad. Me habló de su amor por la música clásica, de cómo la mansión había sido construida por su abuelo, y de las fiestas
que alguna vez llenaron esas mismas paredes con risas y baile, pero cuando le pregunté por su esposo, su sonrisa se desvaneció por un instante. Apenas un parpadeo, pero suficiente para que lo notara. Murió hace muchos años, dijo finalmente, con una tristeza que parecía genuina. La vida tiene una forma curiosa de quitarnos a quienes más amamos. ¿No cree? Quise decir algo reconfortante, pero ella cambió de tema con una elegancia que me dejó desconcertado. Habló de libros, de poesía, de la belleza de la soledad, y mientras más hablábamos, más me sentía atrapado por su carisma. Había algo en ella que hacía que todo lo demás se desvaneciera. Después de aquella noche, no podía dejar de pensar en Estela. Había algo en su mirada, en sus palabras, que no podía sacarme de la cabeza. A pesar de las advertencias de los aldeanos, comencé a visitarla con frecuencia. Cada vez que cruzaba el umbral de su casa, sentía como si entrara en un mundo aparte, un lugar donde el tiempo no existía, y las reglas de la realidad se desdibujaban. Estela empezó a compartir más sobre su vida, aunque siempre con un aire de misterio. Me contó que había crecido en esa misma mansión, que su infancia había sido solitaria, pero feliz, y que siempre había sentido que su destino estaba ligado a ese lugar. Es curioso cómo el pasado nos moldea, me dijo una tarde, mientras servía té en una delicada taza de porcelana. A veces, siento que no somos más que sombras de quienes vinieron antes que nosotros. Sus palabras me inquietaron, pero también me fascinaron. Había algo poético en su forma de hablar, como si cada frase fuera un rompecabezas que debía descifrar. Sin embargo, no todo era perfecto. A medida que nuestras conversaciones se volvían más íntimas, empecé a notar cosas que no encajaban. Había largos silencios durante los cuales Estela parecía perdida en sus pensamientos, como si estuviera en otro lugar. También estaban los objetos antiguos que decoraban la casa, relojes de bolsillo, fotografías en sepia, cartas enmarcadas con caligrafía exquisita. Cada uno parecía tener una historia que ella nunca compartía. Un día, mientras exploraba la biblioteca de la mansión, encontré un diario viejo, con la cubierta de cuero desgastada. Al abrirlo, vi que estaba lleno de poemas y reflexiones, escritos con una letra que reconocí de inmediato como la de Estela. Uno de los pasajes me llamó la atención. La eternidad no es más que un eco del amor perdido. Cada latido es una despedida. Cada suspiro, un adiós. El tono era melancólico, casi desesperado. Me pregunté qué clase de dolor había llevado a Estela a escribir algo tan sombrío. Mi obsesión por ella crecía con cada día que pasaba. Intenté hablar con los aldeanos para entender mejor su historia, pero todos se mostraban evasivos o me miraban con lástima. No se acerque demasiado, profesor, me advirtió don Julián una noche en la taberna. Esa mujer no es lo que parece. Quise discutir, decirle que estaba equivocado, pero algo en su tono me detuvo. Había un miedo genuino en su voz, como si estuviera hablando de algo más allá de su comprensión. Se lo digo porque mi hijo es uno de los desaparecidos, y no quisiera que tenga el mismo destino que él. La noche que cambió todo, comenzó como cualquier otra. Había ido a la mansión para nuestra habitual cena y charla. Estela estaba especialmente radiante, con un vestido azul que resaltaba su elegancia durante la cena. Mencioné casualmente mi fascinación por la historia del lugar, y cómo me gustaría conocer más sobre su pasado. Ella me miró fijamente por un momento, con una expresión que no pude descifrar, y luego se levantó de la mesa. Espere aquí, dijo, antes de desaparecer por un pasillo oscuro. Regresó unos minutos después, con una fotografía enmarcada. Me la tendió con una sonrisa enigmática. Este fue mi primer esposo, Arturo. Era un hombre maravilloso, muy parecido a usted. Tomé la foto con manos temblorosas. Mi corazón se detuvo al ver la imagen. El hombre en la fotografía, aunque vestido con un traje de época,
tenía un rostro que podría haber sido el mío. Sentí un escalofrío recorrerme. Es impresionante, el parecido, murmuré, intentando ocultar mi desconcierto. Estela solo sonrió. El destino tiene formas curiosas de jugar con nosotros, ¿no cree? Esa noche, mientras regresaba a mi pequeña habitación en la posada, no podía dejar de pensar en la fotografía. ¿Era solo una coincidencia? ¿O había algo más? ¿Algo que no podía comprender? Me acosté con la mente enredada en preguntas y dudas. La imagen de Estela, con su sonrisa enigmática, no me dejaba en paz. Sentí que, de alguna manera, ya no era un invitado en la vida de Estela. Era un peón en un juego que aún no entendía. Mis días se llenaron de una extraña dualidad. Por un lado, estaban los momentos con Estela, intensos, cautivadores, como si todo en el mundo desapareciera cuando estaba con ella. Por el otro, estaba el peso creciente de una inquietud que no podía ignorar. Algo oscuro se movía en los rincones de mi mente, como una sombra que no dejaba de acecharme. Cada vez que intentaba racionalizar lo que sentía, me decía a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, del miedo que los rumores del pueblo habían plantado en mí. Pero las noches eran otra historia. Los sueños comenzaron como simples fragmentos, imágenes borrosas de la mansión, el sonido del viento atravesando las ventanas, el eco de pasos en pasillos vacíos, pero pronto se transformaron en algo más. En uno de esos sueños, estaba en el comedor de la mansión, sentado frente a Estela. La mesa estaba cubierta con un mantel rojo intenso, casi del color de la sangre. Ella me servía vino en una copa dorada, pero cuando me la acercaba a los labios, el líquido parecía espeso y oscuro. «Bébelo, Mateo», decía con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Cuando finalmente tomaba un sorbo, el sabor metálico me hacía toser. Miraba dentro de la copa y veía algo flotando. Un anillo, idéntico al que llevaba don Julián en el dedo cuando me advertía sobre ella, y despertaba jadeando, con el pecho apretado, sintiendo como si algo se hubiera sentado sobre mi alma durante el sueño. La siguiente noche fue peor. Me veía caminando por los pasillos de la mansión. Aunque sabía que no debía estar allí, las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, todos de hombres. Sus ojos, pintados con una precisión inquietante, me seguían mientras avanzaba. En el sueño, llegaba a una puerta negra al final del pasillo. Algo dentro de mí me decía que no debía abrirla, pero mis manos se movían como si tuvieran vida propia. Al entrar, encontraba un cuarto iluminado por velas, y en el centro, una figura inmóvil. Me acercaba, sintiendo el aire volverse más pesado con cada paso, hasta que veía el rostro del hombre en el altar. Era yo. Desperté con un grito, cubierto de sudor. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se detendría. «Solo son sueños», me repetía una y otra vez. «El miedo está jugando conmigo. Es por escuchar las historias del pueblo», pero no podía ignorar la sensación de que había algo más, algo que no lograba comprender. A pesar de las pesadillas, no podía alejarme de Estela. Había algo en ella, en su forma de hablar, de mirarme, que hacía que olvidara todo lo demás. Cada vez que intentaba confrontarla, ella lograba desviar el tema con una habilidad que me dejaba sin palabras. «Has estado extraño últimamente, Mateo», dijo una tarde mientras paseábamos por el jardín de la mansión. «¿Es que acaso has estado escuchando a esos aldeanos?». Intenté negar con la cabeza, pero ella me tomó de la mano y me miró con esos ojos que parecían atravesarme. «No dejes que te llenen de mentiras», susurró acercándose tanto que podía sentir el calor de su aliento. «Ellos nunca entenderían lo que somos tú y yo». Sus palabras eran como un bálsamo para mi mente atribulada. Me hacía sentir especial, como si fuera el único que podía ver más allá de su fachada. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar las señales. Un día,
mientras exploraba su biblioteca. Encontré una pequeña caja de madera escondida detrás de unos libros. Al abrirla, descubrí cartas antiguas, todas escritas por diferentes hombres. Las fechas variaban, pero todas compartían el mismo tono, palabras de amor, de devoción, como si cada uno de ellos hubiera estado completamente bajo su hechizo. Lo más inquietante era cómo terminaban las cartas. Ninguna tenía un cierre típico, como si hubieran sido interrumpidas antes de completarlas. Llevé las cartas a Estela esa misma tarde, decidido a buscar respuestas. Encontré esto en tu biblioteca, dije, colocándolas sobre la mesa frente a ella. Ella las miró por un momento, antes de soltar una leve risa. Mateo, ¿de verdad te preocupas por cosas tan antiguas?, dijo, recogiendo las cartas con delicadeza. ¿Son solo recuerdos de otra vida? ¿Otra vida?, pregunté, intentando ocultar el temblor en mi voz. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar. Todos tenemos pasados, algunos más oscuros que otros. La mansión parecía cambiar cada vez que la visitaba, como si se adaptara a mi estado de ánimo. Pero esa noche, mientras me dirigía a buscar a Estela, me encontré con una puerta que nunca había visto antes. Estaba ligeramente entreabierta, como si me invitara a entrar. Mi curiosidad me ganó. La habitación estaba iluminada solo por la luz de la luna que entraba por una ventana alta. Al principio, pensé que era solo un almacén, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, vi el altar. Era un pequeño pedestal, rodeado de velas apagadas. Encima había retratos, algunos de hombres que reconocí por las historias del pueblo, otros completamente desconocidos. En el centro, había una especie de relicario, con mechones de cabello y objetos personales. Sentí un frío recorrerme. Estaba a punto de retroceder, cuando noté algo en el rincón del cuarto. Un espejo antiguo. Me acerqué y, para mi horror, vi que mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, la figura de Estela me observaba con una sonrisa que no era suya, sino algo más oscuro, más monstruoso. Me giré de golpe, pero no había nadie. Salí del cuarto tambaleándome, con el corazón martillándome el pecho. Esa noche, por primera vez, entendí que podría no salir vivo de la vida de Estela. Había algo hipnótico en Estela esa noche. Quizás fue la manera en que me miró mientras nos sentábamos juntos en el sofá de su salón, o el roce accidental de sus dedos en mi muñeca, que dejó una sensación cálida y eléctrica. Su figura estaba envuelta en un vestido negro ceñido, y cada movimiento suyo parecía una danza estudiada para seducir. Hoy pareces distraído, Mateo, dijo, inclinándose lo suficiente como para que su perfume dulce y amaderado invadiera mis sentidos. Es que intenté decir algo, cualquier cosa, solo para justificar mi nerviosismo, pero sus ojos, profundos y oscuros, parecían absorber todas mis palabras. No tienes que explicarme nada, susurró colocando una mano en mi rodilla, deslizando sus dedos con una suavidad que parecía derretir cualquier duda que pudiera quedarme. Sentí como mi cuerpo, traidor, reaccionaba a su cercanía. Su carisma era un arma, y yo lo sabía. Pero aún así, me dejé llevar. Estela me llevó de la mano hacia su habitación. Sus pasos apenas audibles, sobre el suelo de madera. La habitación estaba iluminada tenuemente por la luz de las velas, y el ambiente parecía cargado de algo que no podía identificar, una mezcla de deseo y peligro que me erizaba la piel. No hubo prisa en sus movimientos. Ella sabía cómo tomar el control, cómo convertir cada gesto en un acto de dominio disfrazado de pasión. Sus labios rozaron los míos con una delicadeza que me hizo contener el aliento. Y luego, profundizó el beso, envolviéndome en una vorágine de sensaciones que hicieron que mi mente se nublara. «Eres mío», me dijo al oído,
mientras deslizaba sus manos por mi espalda. El roce de sus dedos en mi cuerpo despertaba en mí ese instinto animal que hace desear a una mujer, como si no existiera ninguna otra en el planeta, mientras yo me perdía por la excitante que era. Estela, la levanté de golpe. Ella puso una cara sorprendida y después una sonrisa juguetona, que solo aumentaba la lujuria que estábamos desbordando. La vente a la cama. Mientras me acercaba me quitaba la ropa y ella me miraba con un deseo y esperando con ansias que yo entrara a la cama. La intimidad fue un torbellino de emociones. Cada caricia suya parecía diseñada para borrar cualquier pensamiento racional, para hacerme sentir que estaba tocando el cielo mismo. Su cuerpo era una obra de arte, sus curvas, su piel suave, su cabello oscuro que caía en cascadas mientras me envolvía en un abrazo que parecía eterno. En esos momentos, olvidé todo, los rumores, los miedos, incluso mis propias pesadillas. Solo existía Estela, y yo era suyo por completo. Cuando todo terminó, me sentí agotado de una manera que nunca antes había experimentado. Estela me acarició el cabello mientras yo caía en un sueño profundo, como si su tacto fuera la llave para desconectarme del mundo. Desperté con una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Intenté moverme, pero un dolor agudo en mis pies me hizo gritar. Miré hacia abajo y vi mis talones. Los había cortado. La sangre empapaba las sábanas y goteaba lentamente al suelo, formando un charco oscuro que parecía expandirse como una mancha de tinta. ¿Qué me hiciste?, balbuceé, mi voz rota por el pánico. Estela apareció en el umbral de la puerta, tan serena como siempre. Llevaba una bata de seda que flotaba detrás de ella como un espectro. Te hice mío, Mateo. Intenté arrastrarme fuera de la cama, pero cada movimiento era un tormento. La agonía en mis pies era insoportable, y cada vez que intentaba impulsarme con los brazos, sentía que la sangre abandonaba mi cuerpo más rápido. ¿Por qué me hiciste esto?, mi voz llena de desesperación. Ella se acercó lentamente, con esa calma que me aterrorizaba más que cualquier otra cosa. ¿Sabes que me fascina, Mateo?, preguntó, mientras se sentaba en una silla frente a mí, como si estuviéramos teniendo una conversación casual. ¿Sabes? Me gusta el comportamiento de la viuda negra y las mantis religiosas. Después del apareamiento, las hembras eliminan al macho, no por crueldad, claro, sino porque forma parte de su naturaleza. Es algo fascinante. Sus palabras eran como dagas. Cada frase que pronunciaba me hacía sentir más atrapado, más perdido. ¿Qué clase de monstruo eres?, dije, intentando mantenerme despierto mientras mi vista comenzaba a nublarse. Mateo, no soy un monstruo, respondió, acercándose lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento en mi rostro. Soy simplemente una mujer que entiende su propósito. Intenté defenderme, buscar algo con que golpearla, pero mi cuerpo no respondía. Estela me observaba con una mezcla de compasión y placer, como si disfrutara de mi impotencia. Tú siempre fuiste mi objetivo, Mateo, dijo, tomando un pequeño frasco de vidrio de un estante cercano. Desde el momento en que llegaste al pueblo, supe que eras perfecto para mí. El frasco contenía ojos humanos flotando en formol. Mi estómago se revolvió al comprender lo que estaba viendo. Los tuyos completarán mi colección, dijo con una sonrisa, mientras tomaba un cuchillo afilado. Intenté moverme, pero el dolor era insoportable. Con un movimiento rápido, Estela se inclinó hacia mí, sujetándome con fuerza mientras acercaba el cuchillo a mi rostro. Tu mirada siempre me ha fascinado, Mateo. Me recuerda a mi primer hombre, pero no puedes llevártela contigo. Sentí un dolor indescriptible mientras me arrancaba los ojos. Grité hasta que mi voz se quebró, pero el sonido parecía perderse en la inmensidad de la mansión. Sentía como el cuchillo iba desgarrando mis párpados. La sangre corría por mi rostro,
cálida y pegajosa. Ya no podía ver, pero podía sentir cada movimiento de Estela, cada palabra que pronunciaba mientras me desangraba lentamente. Siempre supe que serías especial, Mateo. Tu resistencia, tu espíritu, pero ahora es hora de que descanses. El filo del cuchillo rozó mi cuello y sentí un corte profundo que me dejó sin aliento. Me ahogaba con mi sangre. Mi vida comenzó a desvanecerse, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de mí. En mis últimos momentos, pensé en todo lo que había hecho, en cómo mi obsesión por descubrir la verdad me había llevado a esto. Había ignorado las señales, las advertencias, porque quería entender a Estela, pero ahora lo entendía todo. Ella era un abismo, y yo había caído en él. La última imagen que mi mente pudo formar fue la de su rostro, frío, sereno, observándome, mientras la vida se escapaba de mí. Desde la oscuridad en la que ahora existo, puedo sentir cómo Estela sigue adelante. Ella está preparando su próxima jugada, eligiendo a su próxima víctima, con la misma precisión con la que me eligió a mí. Y yo solo puedo observar, atrapado en este vacío, condenado a ser un espectador eterno de su seductora y mortal danza.